Hola. Dice Parashat Kedoshim, una de las dos Perashot que en este Shabbat, este año aparecen juntas, ¿no es cierto? Parashot Mehubarot, Achrei Mot Kedoshim. Dice, la segunda de ellas, Parashat Kedoshim, la famosísima frase que declara la santidad de Dios, santidad desde donde el pueblo de Israel también es llamado a ser santo, ¿no? Kadosh, santo, que tiene que ver con el nivel ético, el nivel de conducta y por supuesto el nivel cultico. Esto es un punto importante. Digamos, la santidad no tenía que ver solamente con el culto, con los sacrificios, con la presencia sacerdotal, con las peticiones particulares de llevar adelante determinadas plegarias en determinados momentos del año o de la vida del individuo. La santidad tenía que ver con las acciones cotidianas. No podías ser santo solamente porque llevases el culto bien o porque cumplieras con mitzvot rituales determinadas. La santidad tenía que ver con el cumplimiento de mitzvot desde una comprensión holística, general, abierta. La santidad, por sobre todas las cosas, tenía que ver con que tu vida, tu ética y tus principios sean santos. Dice entonces la Torá, Kedoshim tiu, daber el kol adat bnei Israel ve'amarta alehem, Kedoshim tiu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, consagrados, santos, habréis de ser, ya que yo soy santo, soy yo Adonai, vuestro Dios. O sea, así como Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, en el caso particular de los hijos de Israel, esa semejanza se vertía en el hecho que debían tomar de la santidad de Dios para ellos llevar también una vida santa, ergo ética y con principios. Dijimos recién que esto no se versaba solamente en las cuestiones rituales, sino en la vida cotidiana. En esta parashá aparecen muchos principios que tienen que ver con el trato de un individuo respecto de su prójimo, de su obrero, de su empleado, de sus padres, respetar a los padres, a su papá, a su mamá, junto con el respeto al Shabbat. Es como que, digamos, el texto se esfuerza en mezclar lo ritual con lo cotidiano, con lo humano, con lo ético, para que le quede claro al individuo que la verdadera santidad no es o un área u otra. No es respetar Shabbat, pero no importa cómo tratás a la gente que trabaja con vos. No es ayunar en Yom Kippur, pero es irrelevante la forma en que vos tratás a los animales si tenés alguno en tu casa, sino que tiene que haber respeto por todo aquello que está vivo. Entonces se mezclan las dos cosas en una actitud global. Yo, frente a la cantidad de elementos y de ejemplos que trae la parashá, me quiero concentrar en uno de ellos. El texto dice en uno de los lugares, no habrás de maldecir al sordo, ni ante un ciego habrás de poner obstáculos, y temerás de tu Dios, yo soy Adonai. Acá el texto lo que está planteando es que a veces vos, frente a la posibilidad de tomar una ventaja cuando estás tratando con alguien que tiene una discapacidad o alguien que tiene una limitación, a lo mejor la limitación no tiene que ver ni con la sordera de forma específica, ni con la ceguera, pero a lo mejor estás tratando con una persona que no es muy brillante, que no tiene una gran educación y tal vez no tuvo la suerte que vos tuviste de acceder a esa educación, y de alguna manera él se ofrece con su simpleza, se ofrece con su realidad limitada, y vos ahí tenés que tomar una decisión. O te aprovechás de la debilidad que tiene, a ver si en tu acto comercial, o en tu consejo, o en el lugar que lo ponés, o en la sugerencia que él está esperando que vos le des, vas a sugerirle algo donde vos puedas realmente salir vencedor y trascender, porque te conviene ya que se te presenta la oportunidad de aprovechar una debilidad en el otro. Vos ahí tenés un dilema. O me aprovecho de él y logro tomar una ventaja, cobrar más, hacer un arreglo distinto que me convenga, o limitar tu propio apetito de obtener un beneficio particular y extra por la debilidad del otro, limitarlo y no aprovecharte de él, aunque vos, desde lo personal, logres menos. Lograrás menos en el ámbito de la negociación y en el ámbito de lo que estás ofreciendo, pero por supuesto que vas a lograr mucho más en dignidad, autorrespeto, porque vas a estar teniendo en cuenta la debilidad del otro y no vas a abusar de ello. No vas a abusar de él ni te vas a aprovechar de él. Entonces la Torá dice, ojo, yo soy Adonai, tu Dios, que estoy observando lo que vos hacés,
Te repito, no habrás de maldecir al sordo, porque el sordo no te escucha y no se puede defender. No vas a engañarlo, porque él no se puede defender porque no sabe. Él no se puede defender, pero yo estoy como guardián mirando la ética que vos tenés y yo sí te voy a juzgar, porque soy Adonai. Tampoco vas a aprovechar de que el ciego que no puede ver, y a veces el no poder ver tampoco, como dijimos antes, tiene que ver con ceguera, tiene que ver con no conocer, con no saber. ¿Qué llevo, señor? ¿Este producto o este producto? Y a vos te conviene llevar el producto A, pero no es el mejor producto para lo que él necesita. Entonces vos tenés que decirle, no, lleve el B, esto de verdad es mejor para usted, aunque no sea lo que vos querés sacarte de encima. Entonces la Torah dice, yo Dios estoy mirando, no te aproveches ni del sordo que no te escucha, y el obstáculo frente al ciego, porque no puede ver. Dice el texto y continúa diciendo, no difundas difamación entre la gente de tu pueblo, no permanezcas como cómplice ante la sangre de tu prójimo, yo soy Adonai, no mires para otro lado cuando alguien sufra. Pero por otro lado tampoco te aproveches de una actitud de mala onda, una actitud de desprecio o de maledicencia frente a otra persona, porque yo te estoy mirando. A veces las personas hablan mal de otros porque quieren alejar la atención sobre sus propias miserias y sus propias dificultades. Entonces Dios le dice al hombre, cuídate, elegí el camino tal vez más difícil, el camino que menos te va a dar ganancia material, pero es el camino que te va a dar un incremento emocional, espiritual y ético que te va a hacer digno ante los ojos de Dios y seguramente digno ante tus compañeros, aquellas personas que te continúan y te siguen, aquellos que están cerca tuyo. El texto lo que nos está diciendo es, no te abalances sobre la debilidad del otro, respetá al otro y al revés, ayúdalo, aunque te cueste. Solamente aquellos que dan y están dispuestos a perder para dar son los que en definitiva ganan en valor, dignidad, importancia ética. La Torá nos lo está enseñando y nos está diciendo que adoptemos esta enseñanza, esta conducta, para poder vivir vidas mejores, más estructuradas y más dignas. Shabbat Shalom para ustedes.